Ahora. Bueno, buenos días a todos. No estoy acostumbrado a hablar sentado, pero en fin, me presento para los que no me conozcáis, aunque hay mucha gente de mi instituto, que soy José Luis Cebollada, el coordinador del programa Ciencia Viva del Departamento de Educación, y vamos a realizar hoy la segunda de las charlas que llamamos Ciencia en Streaming, porque esta conferencia se está retransmitiendo en streaming. No hace falta que sonríais porque la cámara está detrás y solo saldrán vuestros cogotes en el mejor de los casos, o sea que no hace falta que os preocupéis por eso. El esquema de la actividad, os planteamos algunas preguntas para suscitar el debate y a continuación lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es pues contestar a estas preguntas y que sepáis alguna cosa más. En el caso concreto de hoy, el tema es la reproducción asistida, con lo cual, si pensabais que sabíais cómo se hacen los niños, yo creo que vais a ampliar un poco vuestra perspectiva, porque Antonio Urríez, que es el que nos acompaña y el que va a dar el que va a dirigir la sesión de hoy, es director del departamento de la sección de reproducción asistida del Hospital Quirón de Zaragoza. La charla, en principio, esta venía por una actividad que hacía él, que le llamaba así, con un título bastante provocativo, Hijo de tres madres, y se puede ser... en este caso, hoy es de tres padres. Bueno, pues entonces, para que veáis que la cosa puede soltar un poco rara. Entonces, el esquema de la actividad de hoy va a ser, yo me voy a callar enseguida para que la cosa vaya mejor. Antonio va a hacer una presentación inicial sobre lo que es la reproducción asistida, cuáles son las técnicas, cuáles son las bases biológicas de la reproducción asistida, y a continuación, con las preguntas que vosotros hicisteis, las va a ir comentando Antonio vuestras respuestas. La idea es que después de la parte inicial, en la parte, digamos, más expositiva, intervengáis y comentéis las cosas que queráis, preguntéis las cosas que queráis. Y como la charla está siendo grabada y retransmitida, la idea es que luego esté publicada en la página web. Si queréis hablar, yo estaré por ahí con un micrófono, no os dé ninguna vergüenza, además muchos os conocéis, o sea que no hay problema, para que quede registrada la pregunta. ¿De acuerdo? Pues entonces ya, sin más, ya doy el paso a Antonio. Adelante. Sí. Gracias, José Luis, por la presentación. Bueno, hay una cosa que me ha dicho que me gusta presumir, soy biólogo. Eso es un tema que a mí me gusta decirlo por adelantado. Yo os voy a hablar sobre lo que estamos haciendo ahora en reproducción asistida, sobre hacia dónde y lo que la técnica en estos momentos nos permite, no solo la técnica, sino que incluso lo que la ley nos permite, porque hay cosas técnicas que se pueden hacer, pero que luego la ley realmente limita. Y eso es importante, sobre todo viendo las preguntas que os han hecho y las respuestas que habéis tenido. Intentaremos al final de la charla contestarla. Porque, hombre, lo primero os podía preguntar, ¿entendéis eso que significa hijos de tres padres? Eso es una noticia de un periódico de no hace mucho tiempo. ¿Sabéis lo que quiere decir? ¿Pensáis que eso puede ser real? ¿Hay alguien que lo sepa? ¿No? Bueno, luego lo explicaremos. El chiste es una cosa sencilla. ¿Pensáis que esto realmente puede ocurrir? Que puede parecer un chiste, pero esto es una realidad que podríamos encontrarnos. Pues sí, es una realidad que además no es tan rara. Solo hay un punto de lo que es el chiste que en España no podría darse, porque legalmente la maternidad subrogada es una cosa que no está permitida. Pero en otros países una situación como esta sería totalmente normal. Y sobre esto vamos a tratar, sobre esto vamos a hablar hoy, sobre lo que se puede, no se puede, se debe, no se debe hacer en reproducción asistida. No solo técnicamente, como ya digo, sino incluso legalmente. Porque yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la reproducción asistida posiblemente sea uno de los campos de la biomedicina que más debates éticos, legales, sociales, religiosos ha generado en los últimos años. Fijaros únicamente en estos titulares de periódicos muy recientes. Con esto podemos darnos cuenta de la importancia del debate que genera siempre cualquier cosa que esté relacionada con el derecho de una mujer a ser madre y con la posible manipulación de la vida humana que conlleva la aplicación de todas estas técnicas. Y lo que nos espera. Un ejemplo, esto que pone aquí a la izquierda. A principios de los 90, todos los que trabajábamos en reproducción asistida estábamos amenazados de excomunión. Al final no ocurrió nada. Bueno. Y pensar que todo esto
genera polémica, pero que polémicas aparte, hoy en día hay más de 5 millones de niños nacidos mediante reproducción asistida. Que el 5% de los nacimientos en los países desarrollados hoy en día es por fecundación in vitro. Y ahora fijaros en el cuadro. Esto es un espejo y miraros en él. Porque 1 de cada 5 de los que estáis en esta sala, en un futuro podréis ser padres o madres gracias a la aplicación de esta técnica. Y no solo eso, sino que posiblemente podremos ser capaces de hacer que tengáis un niño sano. Y eso es una cosa muy importante, pero que realmente, como luego veremos, genera mucha polémica y mucho debate. Y ya el debate y la polémica empezó hace muchos años, cuando apareció la reproducción asistida. En 1677, este es un científico holandés, Leeuwenhoek, que estaba estudiando el semen de unos varones, afector de gonorrea, y de repente le pareció ver que había como una serie de animálculos vivos que progresaban con un movimiento como si fueran anguilas. Bueno, pues acaba de descubrir el espermatozoide, que fue la primera célula viva que ha visto el ser humano, no fue la célula de Cook. La primera célula viva fue el espermatozoide, pero parece que no queda bien en los libros ponerlo. Y cuando quiso dibujar lo que estaba viendo, dibujó eso de ahí arriba. No veis lo que es, ¿no? Esto es un chiste. Vamos a ponerlo más grande. ¿Qué veis? Pues dibujó un ser diminuto, una criatura preformada. Él pensó que dentro de ese animálculo, de esa anguila, había un hombrecito, una mujercita, cuya misión sería la de implantar en el vientre de la madre. De hecho, consideraba que la mujer no era nada más que el incubador del futuro ser. Consideraba que cualquier parecido del niño con la madre era únicamente originado por influencias prenatales durante el embarazo. Aquí ya tenemos un poco lo que podría ser la primera polémica. Tampoco pasó mucho en los años sucesivos hasta este año, hasta 1925, ¿verdad? Es que no estoy acostumbrado tampoco a hablar hacia allí. 1925, el que nació esta persona, Robert Edwards, otro biólogo que se había formado en la Universidad de Gales, se especializó en embriología y genética en la Universidad de Edimburgo y acabó su formación en la Universidad de Cambridge. Y este es el padre de la reproducción humana. Esta es la persona que hace que en estos momentos nosotros estemos aquí sentados hablando de este tema. Porque fue la persona que consiguió por primera vez la fecundación de un óvulo en el laboratorio. Esto lo hizo en 1962. Y por primera vez algo tan teóricamente tan maravilloso como el inicio de la vida quedaba al descubierto, quedaba a la visión del ser humano. El problema que tuvo es que una vez que lo consiguió este óvulo fecundado, este embrión, solo vivió 48 horas y ya no lo volvió a conseguir. El problema era cómo obtenía los óvulos. Pensar que en esos momentos los óvulos, la única forma de obtenerlos era mediante lavados uterinos en mujeres que estaban ovulando o a mujeres que les tenían que someter a cirugía, les quitaban los ovarios y de ahí sacaban los óvulos, con lo cual eran óvulos de mala calidad. Y pasaron muchos años hasta que consiguió volver a repetirlo, en 1969. En esos momentos se encontró con esta otra persona, un ginecólogo que trabajaba en ecografía y que se había especializado en una técnica nueva, que era la laparoscopia. La laparoscopia, me imagino que no sabéis lo que es una técnica que permite, haciendo un par de orificios en el abdomen, acceder a los órganos internos. Era una forma sencilla de llegar a los ovarios, de obtener los óvulos, y lo consiguieron. Consiguieron por fin obtener buenos óvulos, buenos embriones, y cuando ya lo tenían todo preparado, ya solo faltaba el meter esos embriones dentro de una mujer para conseguir el embarazo, saltaron todas las alarmas. Y en esos momentos empezaron a oír voces que hablaban de que era un escándalo, un sacrilegio, un atentado contra las leyes de la naturaleza, hasta el punto que el Medical Research Council, que es el órgano encargado de dar subvenciones a todos los proyectos de investigación del Reino Unido, les quitó toda ayuda económica. Y en ese momento esos 5 millones, como regreso al futuro, esos 5 millones de niños que teóricamente hay hoy en día desaparecieron. Pero bueno, siguieron con las investigaciones, consiguieron otro tipo de ayudas, subvenciones de otro estilo, y al final, en 1977, por fin consiguieron volver otra vez a tener buenos óvulos, buenos embriones, y encontraron lo que necesitaban: mujeres que no podían quedarse embarazadas, mujeres que tenían un problema de obstrucción en las trompas, no podían quedarse embarazadas y estaban lo suficientemente desesperadas como para hacer de conejillo de indias. Le sacaron los óvulos, los fecundaron, se los introdujeron, y así 39 veces, hasta que la 40, a esta pareja, Leslie y John Brown, por fin lo consiguieron. Y así, en julio de 1978, por fin nació Louise Brown.
la primera bebé probeta de la historia, el primero de esos 5 millones de niños. Salieron en la prensa, en la radio, en la televisión, escribieron libros y 30 y pico años después esta pareja aún sigue dando entrevistas en la televisión hablando de cómo fue su experiencia, para que os hagáis un poco la idea de lo que todo esto ha significado en la historia de la humanidad. Y de esta forma, una técnica que empezó en 1962, acabó en 1978, 16 años después, para que luego digan que la paciencia no es la madre de la ciencia. Y gracias a esta técnica, a Robert Edwards, a este biólogo, en el año 2010 le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el desarrollo de la fecundación in vitro. Y como dijo Monseñor, espero que me acuerdo del nombre, Ignacio Carrasco, presidente de la Academia Pontificia por la Vida, le hemos dado el Premio Nobel a la persona responsable que en el mundo existan niños guardados en congeladores. Si queréis, luego podemos debatir sobre todo esto. Y han seguido pasando los años y han seguido cambiando las técnicas, han ido evolucionando. De hecho, a principios de los 90, a finales de los 80, se desarrolló precisamente esa técnica que tanto gustaba a Monseñor, la técnica que permite criopreservar los embriones que proceden de excedentes de técnicas de reproducción asistida. A principios de los 90 se desarrolló una técnica, la microinyección intracitoplásmica, que es una técnica que nos permite seleccionar qué embrión queremos introducir. Esto nos sirve en casos de que tenga pocos espermatozoides o queramos introducir uno que genéticamente esté bien. Y es una forma sencilla que, de hecho, ha hecho que hoy en día prácticamente no tengamos que recurrir a semen de banco, a donantes de semen. Esta otra técnica apareció a mediados de los 90, finales de los 90, que es una técnica que nos permite sacar una célula de un embrión y hacer estudio genético sobre esa célula. Y de esta forma podemos evitar el transmitir enfermedades genéticas hereditarias de padres a hijos, simplemente detectando si ese embrión tiene o no tiene la enfermedad. Luego hablaremos también de esta. Y por último, ahora se están desarrollando técnicas de evaluación morfocinética que lo que permite es intentar, únicamente analizando distintos parámetros de la división embrionaria, de la división del embrión en los primeros días de desarrollo, para intentar detectar si tienen o no tienen esas alteraciones genéticas de una forma mucho más sencilla, sin necesidad de sacar una célula, únicamente analizando parámetros, otro tipo de parámetros. Y todo... No le había dado el clic. Esa es la técnica de evaluación morfocinética. Y todo ello de cara a esto, a ya no solo intentar tener un niño. Ya el siguiente paso que tenemos que llegar es que ese niño sea un niño sano. Y de esta forma, una técnica que en principio había nacido solo para solucionar problemas de esterilidad originados por factor tubárico, porque tenía las trompas obstruidas, poco a poco se ha ido desarrollando y hoy en día la podemos aplicar a cualquier tipo de esterilidad, tanto de causa masculina como femenina, e independientemente de la procedencia de los gametos, incluso independientemente de dónde vamos a transferir esos embriones. Porque lo que limita el aplicar una técnica u otra, al final no es que se pueda o no se pueda hacer, sino la legislación de cada país. Y dentro de lo que viene en esta diapositiva hay una técnica en concreto que no se puede hacer en España, que es la maternidad subrogada, que es el vientre de alquiler. No me gusta ese término, pero bueno, es para que lo entendáis un poquito mejor. Que quizá podríamos discutir, al final, si queréis, si se puede o no se puede, o en qué caso se podría realizar. Os voy a contar un poco por encima, rápido, porque tampoco se trata de daros una charla de mucho tiempo sobre en qué consiste la fecundación in vitro, pero os voy a explicar un poquito cómo hoy en día realizamos la fecundación in vitro y luego ya pasaremos a las preguntas para hablar de hacia dónde podemos ir. En principio, lo que hacemos en una fecundación in vitro es hacer un primer momento de estimulación ovárica, pensar que en una ovulación realmente una mujer puede estar preparada para producir 8, 10, 12 óvulos, pero realmente solo se ovula uno. Y solo se ovula uno porque el aporte hormonal que genera esa mujer, esa chica, la FSH que genera, la FSH es la hormona que produce la estimulación del ovario, únicamente se da en una dosis para que se forme uno y en algunos casos dos. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es conseguir tener más, es intentar para optimizar el proceso, para tener más óvulos, más embriones y luego poder elegir mejor e incluso seleccionar. Vamos a intentar que esos 6 o 8 que cualquier mujer está preparada para producir en un ciclo ovulatorio podamos obtenerlos. Y para eso lo que hacemos es darle dosis exógenas, o sea, nosotros le vamos dando día a día dosis de FSH
con lo cual se pretende estimular esos ovarios. Durante todo ese proceso, cuando ya a mitad de ciclo, después de 10-12 días de estimulación, vemos que está a punto de ovular, que se han estimulado esos 6-8 óvulos, lo que vamos a hacer va a ser proceder a sacarlos. Y la extracción se hace con una sonda ecográfica vaginal que acoplada a una aguja, finita, hueca, con un sistema de aspiración que acaba en un tubo. Y ahí donde se ve la imagen, el saquito donde está el óvulo, se pincha, se aspira y el líquido con el óvulo va a parar a ese tubo y eso es lo que se lleva al laboratorio. Una vez que está en el laboratorio, los biólogos lo identifican, lo clasifican y lo guardan. Y así van pinchando los 2 ovarios saquito a saquito hasta que obtienen esos 8 o 10 óvulos que de forma normal podemos llegar a conseguir. Una vez que los tenemos es cuando, ya veis que ya no se hace por la laparoscopia. La técnica realmente de obtención de óvulos hoy en día es mucho más sencilla. Son 10-15 minutos y lo único se les da una pequeña sedación para evitar que tengan cualquier molestia. Una vez que tenemos los óvulos, el varón nos ha aportado el semen y hacemos lo que es la fecundación in vitro. La forma normal de hacerla, pues nada, se seleccionan, se cogen, se dejan juntitos y a esperar que ellos solos hagan la fecundación. En casos en los que hay pocos espermatozoides, incluso azoospermicos, varones que no tienen espermatozoides en el eyaculado, pero que podemos obtenerlos directamente en el testículo, casos de varones que tienen VIH positivo y tenemos que procesar el semen y seleccionar muy bien qué espermatozoide vamos a coger, o varones que tienen alteraciones genéticas en el semen y tenemos que estar seguros que la fecundación la va a hacer un espermatozoide normal. En esos casos es cuando hacemos esta técnica, la microinyección. Si os fijáis, a la derecha veréis una manchita blanca que se acerca, eso es el espermatozoide. Lo que hacemos es fijar el óvulo con una micropipeta, atravesar la zona pelucida del óvulo y una vez que estás dentro, inyectar ese espermatozoide. Obviamente esto se hace bajo microscopio, por microcirugía, pensar que el tamaño de un óvulo puede estar alrededor de unos 130-140 micras. La cabeza del espermatozoide, que veis allí blanquita, mide aproximadamente unas 5 micras, para que os hagáis un poco la idea de los tamaños que tenemos que manejar. Y una vez que ya hemos hecho la fecundación, lo único que vamos a hacer va a ser observar cómo se van dividiendo y analizar todos esos parámetros. Un embrión humano hace una división cada 24 horas. Generalmente la implantación ocurre entre un día quinto y un día sexto. Lo que hacemos es observarlo durante estos 5 o 6 días para al final determinar la calidad, la viabilidad y ver si realmente ese embrión va a ser capaz o no de generar un embarazo. Y realmente pues funciona. Pero ya digo, en el momento que ya teníamos todo organizado y todo funcionaba, pues nos empezamos a encontrar otro tipo de parejas que no tenían problemas de esterilidad. Lo único que tenían era miedo a transmitir enfermedades genéticas que ellos mismos padecían y que no querían transmitir a sus hijos. Y gracias a eso apareció el diagnóstico genético preimplantacional. Porque hay que tener en cuenta que ya desde los 60 ya sabíamos que había enfermedades genéticas, por ejemplo el Down, ya se sabía que una trisomía en el 21 era capaz de originar un Down. Y que a pesar de todos los programas preventivos que actualmente funcionan, en los países desarrollados siguen haciendo todos los años más de 500.000 de niños con algún tipo de enfermedad genética. Y frente a ese problema, la mayor parte de las parejas lo que optan es, claro, optan a quedarse embarazada y si tienen la enfermedad a abortar o directamente renuncian a tener hijos. Y hoy en día hay muchísimas enfermedades genéticas que podemos estudiar, no solo aquellas que vienen originadas por alteraciones cromosómicas numéricas, lo que llamamos aneuploidías, un Klinefelter, un Down, un Turner, un Edwards. Son alteraciones que vienen afectadas por un número inadecuado de cromosomas. Sabéis que los cromosomas humanos tenemos que tener 2 copias. 3 es un problema. Pero también aquellas que afectan únicamente a una mutación en un único gen, una fibrosis quística, una distrofia muscular. Son enfermedades monogénicas que vienen afectadas únicamente por una mutación puntual en uno de los cromosomas. Pero bueno, llegó un momento, ya digo, en los años 90, nosotros vimos que teníamos las células, los genetistas empezaban a tener tipificadas todas estas enfermedades, pues empezó a plantear que podía ser sencillo dar nosotros una célula de ese embrión, que los genetistas nos hicieran el estudio y poder encontrar si ese embrión está o no está sano. Y así, ya digo, se desarrolló el diagnóstico genético preimplantacional. Lo habéis visto antes, se trata únicamente de un embrión de 6 o 8 células
al que le hacemos un agujero en la zona pelúcida mediante pulsos láser. Una vez que hemos hecho el agujero, introducimos una pipeta de absorción y sacamos una de esas células. Al embrión no le pasa nada, sigue teniendo 7 células, sigue siendo viable, sigue siendo evolutivo, y lo único que hacemos es el estudio genético sobre esa célula. Le enviamos a genética y en genética nos dicen si ese embrión tiene o no tiene la enfermedad. Si tiene la enfermedad, ese embrión se descarta. Si no tiene la enfermedad, ese embrión se puede transferir. Hoy en día somos capaces de estudiar los 24 cromosomas sin ningún problema. Esto os lo he puesto de ejemplo. Esto se ha hecho mediante arrays de CGH. Veis que hay una señal para cada cromosoma. Todo lo que sea que la señal está entre las dos líneas es correcto, pero si hay una señal por encima, es que estamos hablando de una trisomía. Si hay una señal por debajo, es una carencia, o sea, falta un cromosoma, con lo cual este embrión en concreto sería una monosomía del cromosoma 5. O sea, le falta una copia del cromosoma 5, con lo cual ese embrión habría que descartarlo. Y así hay más de 100 enfermedades genéticas que hoy en día podemos estudiar y la lista va aumentando, sobre todo desde el momento que se cerró el proyecto del genoma humano, han ido apareciendo y siguen apareciendo. Lo importante es saber cuál es el gen que origina la enfermedad. Es lo que luego nos permite buscarlo. Entonces, sigue habiendo enfermedades que seguimos sin conocer cuál es el gen. Y hay otras que están afectados varios genes. Eso es un problema. Pero poco a poco vamos incorporando a la lista más enfermedades genéticas. ¿Y el futuro? Pues es que el futuro lo vamos a verlo ahora, porque realmente no me atrevo a plantearlo. Me atrevo a plantear estos libros que algunos de ellos os han recomendado leerlos. Yo lo comento un poquito para que veáis que a veces, con lo que yo os he contado, muchas de las cosas que hablan estos libros realmente serían realidad. Otra cosa es que luego se pueda o no se deba hacer. No sé si conocéis el de El primer siglo después de Beatriz, de Amin Maalouf. Es un libro curioso que habla de un entomólogo que en un mercado turco encuentra unas especias que el que se le vende le dice que con eso va a conseguir tener solo varones. Y realmente funciona. Y se empieza a expandir. ¿Dónde? Sobre todo en países poco desarrollados que lo que quieren es tener chicos. El problema es que el varón que tienen solo va a tener chicos, porque esa capacidad se va heredando. Y al final resulta que estos países poco desarrollados tienen muchos varones, pero no tienen mujeres. Y ocurre como en la prehistoria o en la Edad Media. Cuando en una sociedad no hay mujeres, ¿qué hace? Invadir al país cercano. Y entonces empieza a haber guerras. Van a otros países, raptan a las mujeres para poderse casar con ellas y seguir teniendo hijos. Y además esos hijos solo pueden tener hijos. Es un libro curioso que os recomiendo. Otro es Un mundo feliz, me imagino que todos lo conoceréis o habéis visto la película. Es una sociedad perfecta, una cosa que llamamos, no una utopía, es un término que se llama distopía, o sea, una sociedad perfecta, una democracia perfecta, pero que al final cada niño cuando nace predestinado. Desde el primer momento del nacimiento ya sabe cuál va a ser su tarea. Y de hecho se definen en alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Los alfa y beta son las élites, son los directivos, son los que dirigen. Los alfa, beta, gamma, delta y épsilon serían la mano de obra, serían los esclavos, y desde el primer momento nacen predestinados para eso y viven muy felices. Es un libro también muy curioso. Y el último es el Vuelta al Edén de Liam Silver. Es un poquito más complejo, más científico, más basado en hacia dónde podemos ir, que introduce un término muy interesante, que son los genricos. Los genricos, dice, son niños que mediante ingeniería genética podemos llegar a conseguir modificar algunas de sus características para hacerlos como nosotros queramos. Sanos, deportistas, que le guste la música, que le guste lo que queramos. Y llega a cuestionar si realmente sería ético o no sería ético, porque empezaríamos a hablar de la universalidad de la técnica, si realmente son técnicas que estarían al alcance de cualquier persona. Pero bueno, enseguida zanja la discusión. Él dice, si hoy en día en los países desarrollados llega la medicina y la gente no se muere de según qué enfermedades, en otros países no tan desarrollados pasa todo lo contrario, la gente se muere de una gripe. Dice, ¿por qué esto no podría darse? Bueno, luego si queréis podemos comentar el tema. Y por último, la película Gattaca, que también nos recomendaban verla. Bueno, es un ejemplo claro de cómo ese mapa genético conocido, modificado, si la habéis visto ya sabéis que habla de los hijos del amor y luego de los hijos modificados genéticamente. Como esta película, como el protagonista, que es un hijo del amor, pelea
para llegar a los mismos derechos, a tener los mismos derechos que cualquier otro modificado genéticamente. Y ya está. Y a partir de aquí podemos hablar de lo que queráis, del proyecto Genoma Humano, de la medicina regenerativa, de la eugenesia liberal, el concepto de eugenesia que tanto miedo da, del transhumanismo, del genoísmo, de los gen ricos, de la distopía. Y frente a eso, ¿qué tenemos los que trabajamos en reproducción asistida? Porque ahora podemos hablar de lo que cada uno pensamos, pero al final una cosa es lo que se puede y otra cosa es lo que se debe. Pues pensar que los que trabajamos en esto, las leyes siempre van por detrás de la técnica. Y al final tenemos que basarnos en conceptos generales que, por ejemplo, el Convenio de Oviedo de 1997 es el único acuerdo internacional que intenta proteger al ser humano como ser humano, que intenta evitar la cosificación, que está hablando de la biomedicina y del respeto que tenemos que tener hacia cualquier tipo de manipulación genética. Pero es una recomendación que incluso muchos países europeos no han firmado. Con lo cual, luego veréis que hay cosas que en algunos países se puede hacer y en otros países no se puede hacer. Y bueno, podemos empezar con la encuesta. La primera pregunta era: ¿hoy es posible fecundar un óvulo con un espermatozoide y congelar el embrión para implantarlo cuando se desee? Si tenéis alguna pregunta, ahora a partir de aquí lo que sí que me gustaría es que habláramos. Si tenéis alguna duda sobre lo que os hemos dado hasta ahora, yo creo que quizás sería el momento de comentarlo. Así que funciona, ¿eh? ¿No tenéis dudas? Me encanta. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que es posible en base a lo que os he contado? Sí, ¿no? Los resultados de la encuesta, en principio, esto lo saqué el domingo, pues parece que sí, todos estáis de acuerdo en que realmente la fecundación de un óvulo es posible. Y de hecho en eso se basa la fecundación in vitro. Es posible desde hace muchísimos años. Lo que hemos incorporado nuevo es la posibilidad de hacer la fecundación por un espermatozoide sano. O sea, hoy en día un varón que tenga alteraciones genéticas, o bien a nivel de cariotipo o directamente a nivel de espermatozoides, somos capaces de evitar esas alteraciones genéticas, de seleccionarlo. Y en esos casos podemos llegar a introducir un espermatozoide sano y evitar el problema de transmitir esa enfermedad hereditaria. Otra cosa que hoy en día se hace, he metido premoriencia, por si queríais comentar el tema. La premoriencia es un caso que se nos está dando con cierta frecuencia. Son parejas que se someten a técnicas de reproducción asistida y luego tienen la mala suerte del varón fallecer. Entonces ahí entramos en el debate, generalmente tiene espermatozoides congelados, en el debate de si esa mujer tiene o no tiene derecho a hacer uso de esas muestras de semen una vez que el marido ha fallecido. ¿Qué pensáis? ¿Entendéis que alguien pueda tener interés en quedarse embarazada de un varón una vez que ha fallecido? ¿Por qué? ¿Qué interés puede tener? Pensar, suena duro, pero pensar que generalmente detrás de estas cosas siempre hay cuestiones legales y de dinero. Y el tema aquí obviamente es la herencia. Suena un poco duro, pero al final... De hecho, hoy en día, cuando cualquier pareja se somete a una técnica de reproducción asistida, les hacemos firmar una cosa que se llama el consentimiento de premoriencia. Es un consentimiento según el cual el varón autoriza a la mujer a que hagamos uso de esas muestras congeladas una vez que ha fallecido. Si el varón no lo ha autorizado, no se puede utilizar. Y el tema de la vitrificación igual. O sea, la vitrificación es una obligación legal. Si generas un embrión que luego no transfieres, obviamente hay que congelarlo. La técnica de congelación que se utiliza hoy en día es la vitrificación, que es una técnica que realmente permite una tasa de supervivencia muy alta, casi del 100% de los embriones que tengamos vitrificados. El tema de los embriones congelados, realmente lo que nos origina problemas es el destino final de esos embriones. Hoy en día la ley nos permite 3 destinos. O a la propia pareja, lo puede donar con fines reproductivos a otra pareja, o lo que también puede hacer es donarlos para investigación. Y donarlos para investigación hoy en día solo se puede realizar en medicina regenerativa. Imagino que sabéis en qué consiste, es únicamente para generar líneas celulares, pues por ejemplo, epidérmicas para tratamiento de quemados, cardíacas, células cardíacas para corazones infartados, neuronas para Alzheimer. Para eso, los embriones humanos hoy en día sí que se pueden
sí que se pueden donar para ese tipo de investigaciones. Antonio, una pregunta. Dime. ¿Hay muchos embriones congelados hoy en España? Hay muchos embriones congelados. ¿Número? O sea, miles, millones, miles de millones. El problema que tenemos en España es que desde la primera ley de reproducción asistida, que fue en el 86, obligaba a tener un registro de todo esto. La ley se ha ido modificando, la obligación de tener el registro ha seguido estando, pero el registro no existe, no se ha creado. Con lo cual, es imposible saberlo, pero cientos de miles. Pensar que una misma pareja puede tener 10, 12 óvulos, 10-12 embriones congelados. Si se hacen 30.000 ciclos de reproducción asistida al año en España, pues calcula cuántos, muchos. Además, el problema es que estas parejas, cuando se quedan embarazadas, parece que les da miedo tomar una decisión. Tienen claro que no quieren tener más hijos, con lo cual esos embriones ya no quieren hacer uso de ellos, pero por otro lado no quieren donarlos a otra pareja porque consideran o piensan que pueden tener hijos por ahí o hermanos sin saberlo, y el donarlos para investigación pues es algo que también hay veces que se les hace duro. ¿Entonces? Pues entonces estamos haciendo de reservorio de embriones. Sí que es cierto que la ley ahora, que antes no nos daba, ahora sí que nos da una herramienta legal sobre qué hacer con esos embriones, porque técnicamente no hay un límite para tener esos embriones congelados, pero sí que de alguna forma dice que los tenemos que tener congelados mientras dura la vida fértil de la pareja. No se atreve a poner un límite de años, pero sí que hay una especie de consenso que hace pensar que cualquier pareja antes de los 50 años tendría que hacer uso de esos embriones. A partir de los 50 años, si no hace uso de esos embriones, sí que nos da la opción de descongelar sin ningún uso. O sea, directamente destruirlos. He puesto la foto de Sofía Vergara, porque para nosotros es una fuente de inspiración, porque Sofía Vergara en este tema de reproducción asistida, para bien o para mal, siempre genera noticias. Esta en concreto, hablando de los embriones congelados, tenía antes una pareja. Ella, como no quiere dejar de trabajar, todo su afán es tener hijos por reproducción asistida, incluso por maternidad subrogada, que en Estados Unidos lo puede hacer. Tenía una pareja anterior, congeló los embriones, no se quedó embarazada, y ahora está con otra pareja, y ella quiere destruir los embriones que tiene guardados. Y su pareja anterior no quiere, los quiere guardar. Entonces están en un problema legal de qué hacer, porque realmente el destino de cualquier embrión humano, la decisión sobre qué hacer con ellos tiene que ser consensuada por parte de los dos miembros de la pareja. ¿Algún comentario sobre esto? Si los embriones se tienen que desarrollar, imagino que solamente dentro de Sofía Vergara. Exactamente, él nunca puede hacer uso de esos embriones. Volvemos a lo que he hablado con la premoriencia. Cuando ocurren cosas de estas, siempre hay cuestiones económicas por medio. Posiblemente piensa que si ahora tiene un hijo con ella, tendrá derecho a la herencia. No, porque esos embriones, aquí en España, en Estados Unidos, yo creo que es igual eso en principio. Esos embriones no se pueden transferir más que a la madre, a la mujer. Claro. O sea, no puede venir el marido con una nueva pareja para que se lo transfieran a ella. El único fin es que se lo transfieran a Sofía Vergara. Claro. Dices, ¿y para qué él se niega? Pues posiblemente le pedirá algo antes de destruirlos. Porque lo curioso es que ahora está haciendo lo mismo con su nueva pareja. Y la noticia es curiosa porque decía que iba a recurrir a un útero de alquiler, porque ya está trabajando en la serie de Modern Family. Bueno, me imagino que todos sabéis quién es la de Modern Family. Pues bueno, como está trabajando y no quiere dejar de trabajar, lo que quiere hacer es, una amiga suya que es colombiana, le va a hacer de útero de alquiler. O sea, los embriones que se haya generado se los meterán a su amiga. Y además le ha ofrecido participar en la serie. Con lo cual, en algún momento empezaremos a ver en la serie que aparece otra colombiana que es útero de alquiler de Sofía Vergara. ¿Qué quiere el anterior?
pues yo creo que lo que quiere es llegar a un acuerdo económico con ella sobre qué hacer con esos embriones. Pero mientras él no acceda a destruir esos embriones, no se pueden destruir. Ya, vale, gracias. Seguimos a la siguiente. Si intentamos implantar un embrión obtenido por fecundación in vitro de una pareja en otra mujer, su sistema inmunitario lo rechazará, al igual que se rechaza un órgano trasplantado. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí? No sé. Pues eso es lo que pasó en la encuesta. Realmente no se sabe. A ver, sí que tiene sentido. Realmente un embrión humano tiene una carga genética inmunitaria totalmente distinta al de la mujer. Y en principio hay ese rechazo. De hecho, una mala implantación de un embrión puede originar hasta un cáncer. Lo que pasa que frente a eso hay un sistema de comunicación por parte del embrión, mediante citoquinas, histoquinas, que hace que se comunique con el endometrio de la madre, una forma de decirle, tranquilo, que soy tu embrión, y permite la implantación. Si esa comunicación no funciona bien, en ese momento no se genera el embarazo. Y de hecho, el mejor dato lo tenemos en que los embriones que mejores tasas de embarazo dan son los que proceden de óvulos de donante. Es decir, una chica joven dona sus óvulos para otra pareja que la mujer no puede tener óvulos. Pues esos óvulos de esa chica de 20 años, que son totalmente ajenos a lo que va a ser la receptora, tienen una tasa de implantación, una capacidad de generar embarazo muy superior a la de cualquier otra mujer. Obviamente, muy superior. Tiene la tasa de embarazo que tiene una chica de 20 años, es decir, una tasa de implantación muy alta. ¿Algún comentario, alguna duda con esto? ¿No? Sigue. Hay muchas preguntas. Sigue. Sigo. Hoy es posible elegir el sexo del futuro bebé seleccionando el embrión adecuado. ¿Se puede seleccionar el sexo? Sí. Bueno, pues parece ser que la mayor parte de la gente opinaba que no. Sí que se puede, solo hay un matiz. He puesto ahí técnica o legalmente. La técnica lo permite, no hay ningún problema. La ley española solo permite hacer selección de sexo para evitar la transmisión de enfermedades genéticas hereditarias, tipo una hemofilia. Es una forma es una enfermedad que va ligada al cromosoma X. Si seleccionamos chicas, pues obviamente evitaremos el tener un varón afecto. Es un poquito el esquema que tenéis allí. Lo único, os voy a comentar una cosa. Fijaros en esto. Aquí tenemos un varón hemofílico, ¿no? Fruto de, conocéis un poquito cómo va la transmisión, pero fijaros aquí, tenemos un varón sano. Bueno, pues estos varones sanos los descartamos. Y esto legalmente se puede hacer. A ver, estoy metiendo el dedo un poquito en los temas que puedan ser más escabrosos por si queréis hacer algún comentario. Quiero decir, se puede hacer para evitar la transmisión de enfermedades genéticas hereditarias, siempre que no conozcamos el gen. Hoy en día con la hemofilia ya no se hace, porque ahora conocemos qué gen es el que origina la enfermedad, con lo cual vamos directamente a buscar la enfermedad independientemente de que sea chico o chica. Hubo un caso en Mataró hace unos cuantos años que alegaba que querían tener una niña, pero por una cuestión psicológica. El problema era que la pareja tenía ya 5 niños y en su casa realmente quien cuidaba de los padres eran las niñas. Entonces veía que la pareja se iba haciendo mayor, que no tenía hijas, y entonces querían tener una niña. Y realmente solicitaban tener una niña únicamente para eso, para tener una persona que les cuidara. Un juez de primera instancia les aceptó el tema, pero luego se lo echaron atrás. Hay una iniciativa legislativa española que intenta que en algunos casos se pueda elegir el sexo. Si, por ejemplo, ya han tenido un niño, que puedan tener una niña, o a partir del segundo niño. Es decir, que realmente en España, claro, se intenta evitar lo que es una desviación de la sex ratio, una desviación de que todos quisiéramos niños o niñas. Obviamente que aquí en España sería difícil que ocurriera algo así. Bueno, desde luego no lo que pasaba en el libro de Amin Maalouf. Seguimos, pues.
Hoy es posible evitar algunas enfermedades genéticas eliminando del espermatozoide o del óvulo el gen defectuoso y reemplazándolo por uno sano. Sí, me encanta, madre mía, sí. Sí, habéis dicho todos que sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Inyectando? No, pero ahí lo que estás haciendo es, claro, estás metiendo un espermatozoide que sabes que es sano, pero no estás modificando la carga genética del espermatozoide. No eliminas del espermatozoide la enfermedad, la mutación. Es distinto. Nosotros, hasta lo que os he contado, lo que estamos haciendo es seleccionar si están sanos o no. Pero en ningún momento hemos hablado de que un embrión sano, o sea, enfermo, perdón, podamos quitarle la carga genética y sustituirla por una nueva. Eso es lo que es ingeniería genética. Esto en animales se ha hecho, en humanos no. De hecho, incluso está prohibido. Lo que os he hablado del convenio de Oviedo prohíbe cualquier tipo de manipulación genética sobre un embrión humano. Y hasta ahora, hace poco, lo que se hacía en animales realmente era muy poquito y no funcionaba bien. No sé si habéis leído en este año los que son los premios Princesa de Asturias. ¿Habéis leído? ¿Os habéis enterado de esta noticia? Porque esto puede revolucionar todo lo que estamos hablando. Estos son dos bioquímicas, una francesa y una americana, que precisamente han encontrado una técnica que hacen eso que acabas de decir. El poder sustituir los cromosomas, o sea, el DNA que está alterado y sustituirlo por un DNA normal. Pero obviamente lo que ahora técnicamente se pueda, habrá que tener mucho cuidado con que realmente si se puede o no se puede. Hoy en día incluso legalmente no se podría hacer. No sé si habéis visto el documental de la BBC que os recomendaban ver. Porque hablaba de un caso lo que pasa es que lo hablaba a nivel experimental. Hablaba de Cerdeña con el problema de la beta-talasemia. Ya sabéis que la beta-talasemia es una enfermedad, bueno, en el documental lo decía, que afectaba a un porcentaje muy importante de la población de Cerdeña. Bueno, pues para evitar la transmisión y la propagación de la enfermedad, había un proyecto de investigación que decía de introducir directamente en el testículo de los niños antes de la adolescencia del gen que podía originar el gen normal, para evitar la transmisión del gen defectuoso. De esa forma el niño podía ser portador, pero su descendencia sería sana. Pero no, realmente esto hoy en día no se puede hacer. Aparte, ¿habéis visto la película Soy Leyenda? ¿Os acordáis cómo empieza? Los 5 primeros segundos. Porque estamos hablando aquí de modificar un gen y hacerlo sano para evitar una enfermedad. Pero pensar que cualquier mutación al final es fruto de una evolución de miles de años y que puede ser que tenga algún sentido. De hecho, la beta-talasemia se sabe que está relacionada con la malaria. Y los portadores de beta-talasemia tienen mayor resistencia a la malaria. ¿Qué pasaba en Soy Leyenda? ¿Os acordáis qué es lo que desencadena a los zombies? O sea, la película está muy bien, pero ¿os acordáis de esos 5 primeros segundos? Una científica que sale hablando en la prensa, que el que le hace la entrevista acaba diciendo, ¿podemos decir que el cáncer está curado? Y la otra dice, sí, podemos decirlo. Y la siguiente escena se ve a Will Smith andando solo por Nueva York. ¿Os acordáis de eso? No os habéis fijado. Pues cogerlo. Porque realmente esta científica había conseguido, mediante ingeniería genética, modificar el gen que originaba el cáncer. Y lo había sustituido. Y ella estaba tan contenta. Ya no había cáncer. Lo que pasa que fruto de esa modificación había desencadenado otra serie de mecanismos genéticos que había originado que aparecieran los zombies. Bueno, es un poco ciencia ficción, pero a mí ese comienzo la verdad es que me gustó. ¿Algún comentario? Bueno, si lo hacéis en voz alta esos comentarios. 5. Hoy es posible evitar algunas enfermedades genéticas seleccionando el embrión adecuado. Sí, bueno, esto lo hemos visto. No hay ningún problema. Realmente el tema es hacer el DGP. La gente, bueno, pues estaba de acuerdo de que se podía hacer. No hay más que sacar una de las células. Esto sería lo más aproximado a lo que estamos hablando de evitar la transmisión, de tener niños sanos.
pero con una limitación. Hoy en día pensar que el decir vamos a tener niños sanos no se puede hacer. Hay una limitación técnica. Necesitamos estudiar una célula por cada enfermedad. Con lo cual, hay más de 7.000 enfermedades genéticas. Si sacamos una célula, podemos estudiar una de ellas. Obviamente la que interesa a esa pareja, pero de ninguna forma nos podemos asegurar que no vaya a tener otra. Obviamente, si no tiene antecedentes familiares de esa otra enfermedad, no la va a tener. Pero en principio, solo podemos estudiar una célula y como mucho aneuploidías. Podemos ver si tiene algún tipo de alteración cromosómica numérica y una de las células, pero no podemos evitar la transmisión de las 7.000. ¿Alguna pregunta sobre esto? Seguimos. Hoy es posible saber si un embrión desarrollará una enfermedad genética antes del nacimiento. Lo acabo de contestar. Bueno, realmente habría dos formas de saber si el embrión va a tener una enfermedad o no. Hay técnicas de diagnóstico prenatal, eso siempre ha habido. Obviamente estamos hablando más de lo que sean técnicas de diagnóstico preimplantacional, de detectar la enfermedad antes de la implantación. O sea, no evitar que directamente un embrión con algún tipo de enfermedad implante. Ya hemos comentado que hoy en día somos capaces de detectar 100 y pico enfermedades genéticas y evitar la transmisión de padres a hijos. Con lo cual, en principio, la pregunta está bien contestada. Esta. Hoy es posible clonar una mascota al igual que se clonó a una oveja hace unos años. ¿Qué pensáis? Sí. A ver qué han dicho. Bueno, se ponían de acuerdo. Pues sí, no hay ningún problema. Obviamente no lo vamos a hacer nosotros. Es decir, nosotros solo podemos trabajar en reproducción humana y la reproducción humana, la clonación está totalmente prohibida, pero hay empresas que se dedican a clonar animales. Hace poco leí una noticia que se había clonado una camella en Dubái. Una camella. Y en Argentina trabajan mucho en clonación de reses con la mejora de especies, o se trabaja mucho también en clonación de caballos, pero pensar que al final es una técnica muy cara. Y si se realiza es por algo. Es decir, son técnicas que se realizan pues por mejorar la especie de un caballo que es muy caro y que lo que quieren es perpetuar esa característica porque igual es el más rápido o es el que más leche produce. Y de hecho es lo que pasó con la oveja Dolly. ¿Conocéis la historia de la oveja Dolly? ¿Sí? A ver, ¿quién la sabe? La oveja Dolly, realmente la oveja Dolly no es nada. O sea, la oveja Dolly, detrás de la oveja Dolly lo que había era una farmacéutica muy importante, la PPL Therapeutics. Era una empresa que hacía años, por ingeniería genética, habían conseguido una oveja transgénica, que se llamaba Tracy. Era una oveja que era una Paul Dorset, que era capaz de producir en la leche una proteína, la alfa-1 antitripsina, que luego la utilizaban para producir medicamentos para la fibrosis quística. Una oveja de este tipo vive 11-12 años y se les moría. Y veían que tenían que producir otra oveja, que además era muy complicado hacerlo y muy costoso. Entonces empezaron a pensar otra forma de conseguir lo mismo, la clonación. Contactaron con la Universidad de Roslin, empezaron a investigar, cogieron una célula de la ubre de una oveja, la metieron en el óvulo de otra y el embrión resultante se lo transfirieron a otra. Y así es como nació Dolly. Y la llamaron Dolly por Dolly Parton. No sé si sabéis quién era Dolly Parton, son muy jóvenes. Dolly Parton era una cantante americana que estaba muy bien dotada. Entonces, como el núcleo lo habían sacado de una glándula mamaria, pues por eso la llamaron Dolly. Pero Dolly no tiene ningún mérito. Dolly realmente, el único mérito que tiene es que está en el Museo de Ciencia de Edimburgo disecada. Polly, que es esa que aparece ahí a la derecha, es la que realmente tiene mérito, porque ya fue un clon de Tracy que ocurrió después de haber clonado a Dolly. Para que penséis que, claro, ¿qué sentido tiene hoy en día clonar una mascota? Primero, esa mujer, cuando se enterara de lo que costaba, posiblemente dejaría de intentarlo. Y luego, aparte, que lo que iba a tener es, si quería un perro, otro perro. Pero desde luego no iba a tener las vivencias ni iba a reconocer al dueño. O sea, no iba a tener una copia no iba a prolongar la vida del perro que habían tenido, si hablamos de un perro.
Hoy es posible, aunque caro, crear un embrión seleccionando los mejores genes del padre y de la madre mediante manipulación genética. ¿Se puede? Estáis hechos unas fieras. O sea, cortar y pegar genes de cada uno de los gametos para hacer un embrión. Vamos, eso no sale ni en Gattaca. O sea, eso es pura ciencia ficción. ¿Cómo seleccionas los mejores del padre y de la madre? Es imposible. Bueno, en la contestación realmente dicen que no. Dicen que no. Hombre, podríamos ir hacia eso. Realmente el proyecto Genoma Humano, no sé si lo conocéis, a principios del 2000, ¿sí? A ver, espera que no te... Es que no sé cómo plantearlo. Si hay un embrión de la madre, por ejemplo, que tiene una enfermedad genética, cualquier sea, que no la seleccionan, o sea, no la miran ni la seleccionan, y de padre pues lo mismo, que cojan dos sanos de lo que hablábamos antes, no dos afectados por alguna enfermedad genética. Entonces es un poco contradictorio ¿no? A ver, yo entendiera la pregunta de otra forma. Una cosa es que intentamos coger una característica en concreto de alguno de los embriones y decimos, mira, yo quiero que si tengo el padre que está afecto de fibrosis quística, que el niño no tenga fibrosis quística y encontremos un embrión que no está afecto de fibrosis quística. Vale, podemos buscar una característica. Yo la pregunta, igual la he entendido mal, yo la entendía como decir, no, yo de la madre quiero que sea rubia, y del padre quiero que sea así, y de la madre quiero que tenga estas características, y del padre que mida 1,70. No se puede hacer un cortapega. No se puede decir, yo quiero estas características de uno, y con trozos de cada uno genero un embrión. Sí, como la pregunta la hice yo, como preparé yo este test, os comento la idea que había detrás, y era el plantearos si realmente nosotros podemos hacer modificaciones genéticas en embriones humanos, o en espermatozoides o en óvulos. Y lo que sucede actualmente es que hay mucha ingeniería genética aplicada, por ejemplo, a plantas, en las que sí que se ponen unos genes y otros no, incluso hay animales. Ayer tuvimos una charla sobre un grupo de investigación de Zaragoza, que probablemente es el líder mundial en el desarrollo de una nueva vacuna de la tuberculosis, y para la vacuna de la tuberculosis lo que hacen es la vacuna la fabrican por ingeniería genética alterando el genoma del virus. Entonces, el motivo de la idea es que primero sacar a ver si alguien piensa que se puede hacer manipulación genética de cromosomas humanos, y la respuesta es que de cromosomas humanos no, pero que de cromosomas vegetales y animales son muy habituales. Igual, por ejemplo, hace unos años salió una noticia que no sé si conoceríais de una vaca a la que le habían implantado un gen de una araña para que luego la leche poder sacar una proteína de la tela de araña para poder hacer, yo creo que se usaba para hacer hilos de sutura quirúrgica o algo así, porque era biodegradable. O sea que lo que sí que se puede hacer en animales no es en humanos. Ese era el motivo de la pregunta. Ah, vale. No, pero sí, es decir, en animales es lo mismo que estábamos hablando de la oveja Dolly. Realmente era una oveja, Tracy, la madre, era una oveja que producía la alfa-1-antitripsina, y eso se había conseguido por ingeniería genética. Realmente el convenio de Oviedo hoy en día prohíbe cualquier tipo de manipulación genética sobre los embriones humanos, eso de entrada. Otra cosa es que técnicamente se pueda hacer en animales. Hay muchas cosas que se han hecho que luego se han intentado extrapolar incluso en investigación a humanos, que no se ha conseguido porque realmente el funcionamiento es muy distinto. Pero sí que habrá que seguir muy de cerca las investigaciones de esta pareja que os he puesto ahí con la técnica de la proteína Cas9, porque eso funciona como un cortapega de Windows. Es decir, tú eres capaz de ir directamente a una secuencia de DNA, quitarla y sustituirla por la que a ti te interesa. Con lo cual, técnicamente, si realmente es verdad todo lo que están planteando, todo lo que se plantea, y yo realmente me lo creo, habrá que tener mucho cuidado y empezar a legislar sobre todo eso. Porque de ahí al paso de que algún alucinado empiece a hacer ingeniería genética sobre embriones humanos, posiblemente en principio con buena intención, para evitar la transmisión de enfermedades genéticas, pero luego, ¿hasta dónde puede llegar eso? Porque el proyecto Genoma Humano está allí.
Tenemos igual 30.000 genes que están implicados en el desarrollo de una persona. Y afortunadamente, bueno, y en estos momentos ya sabemos cómo funcionan 4.000 de esos. Pero es que todo es genética. Y cuando hablamos de genotipo-fenotipo está claro que el ambiente afecta. Pero la genética es lo que marca la predisposición. Y poco a poco vamos a ir conociendo incluso el gen que origina la calvicie o la depresión, cualquier tipo de enfermedad, o patología o incluso no enfermedad, cosas que nos pueden mejorar en el día a día. Y en el momento que esto lo conozcamos, podremos empezar a manipularlo y a modificarlo, a no ser, obviamente, que las leyes empiecen a regularlo y a limitar hacia dónde tenemos que ir. Una pregunta. ¿Sí? Has dicho que habría un problema si un alucinado empezara a ir más allá. Pero ¿qué problema habría? ¿Con qué? Con investigar sobre cambiar los genes. Habías dicho que había un alucinado que igual llegaría un problema si avanzara mucho. Mira, el problema es hacer las cosas cuando no estamos del todo preparados. Es lo mismo que ha pasado en medicina regenerativa. En medicina regenerativa, yo recuerdo hace años, empezaron a investigarse de qué forma obtener neuronas a partir de células madembrionarias para curar el Alzheimer. Perfecto. La teoría está muy clara. Generas neuronas, controlas muy bien el crecimiento, introduces esas neuronas en el enfermo y curas el Alzheimer. ¿Qué pasa? Que la gente luego queremos correr mucho. Yo recuerdo en un congreso americano un trabajo en el que 12 personas con con Parkinson. Con Parkinson les habían introducido a pelo células madembrionarias porque aún no se conoce cómo conseguir diferenciarse. Sabemos que se diferencian, pero no somos capaces aún de controlarlo. Entonces dice, bueno, las meto y a ellas solas harán lo que quieran. Y las imágenes eran espectaculares. Tú veías a las 12 personas con Parkinson, les metían células madre indiferenciadas, pretendiendo que dentro se diferenciaran en neuronas, y lo consiguieron. A los pocos meses veías a esas personas que en principio tenían problemas muy graves. Claro, son pacientes desesperados que aceptan cualquier cosa, que no podían ni moverse, los veías andar con total normalidad. Al poco tiempo, de los 11, 10 se murieron de cáncer. ¿Por qué? Porque son células indiferenciadas que empiezan a diferenciarse, pero empiezan a crecer, son totipotentes y al final eso originó un tumor. Es decir, el problema no es realmente el que se pueda o no se pueda. El problema es cuando empezamos a correr antes que andar. Y en estos momentos, digo, de 30.000 conocemos el funcionamiento de 4.000. Y estamos hablando del funcionamiento de un gen. Pero sabemos que hay muchísimos factores que son poligénicos, que no afectan únicamente a un gen. Con lo cual, podemos ser muy felices y decir, ahora vamos a modificar esto que yo he visto que genera los ojos verdes. Pero al final nos olvidamos de miles de años de evolución. Y puede ser que en algún momento esos ojos verdes fueran una defensa o un mecanismo frente a cualquier otra cosa. Y de repente generamos un problema donde no lo había. Quiero decir que sí, estoy de acuerdo, hay que avanzar y posiblemente vamos a conseguir muchas cosas. Estamos en un futuro muy prometedor, pero hay que ir con mucho cuidado. A eso iba un poco con la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Si una persona ha nacido con una enfermedad genética, podemos hacer desaparecer la enfermedad mediante un tratamiento genético. ¿Qué opináis? Bueno, pues hay de todo. Hay, sí, no. En principio no se puede hacer en humanos. Quiero decir, el convenio de Oviedo lo prohíbe y todos los países que han firmado el convenio, obviamente no pueden hacerlo. Repito otra vez la técnica esta de la proteína Cas9, porque esta técnica hoy en día sí que lo permitiría. Y lo permitiría a dos niveles. Lo puede permitir a nivel directamente de curar la enfermedad de la persona, si somos capaces de sustituir ese gen mutado, sustituyendo por uno correcto, pensar que al final cualquier enfermedad es un déficit de alguna proteína que no se produce o se produce mal. Si conseguimos meter genes que originen la producción de esa proteína, curamos la enfermedad. Eso por un lado. O incluso podemos ir a las células germinales, a los espermatozoides o a los óvulos de esa mujer, introducir la mutación y de esa forma conseguir que los hijos que puedan tener sean hijos sanos. Pero esto ya digo, en principio la teoría nos dice que se puede hacer, pero la ley en principio lo limita. No se puede hacer manipulación genética sobre embriones humanos, ni sobre personas.
10. Hoy es posible analizar el DNA de un adulto para saber si es portador de enfermedades genéticas. Yo creo que eso sí, está claro, que se puede. Todos han contestado que sí. Y de hecho hay muchos test de diagnóstico genético que se hacen directamente en sangre, tanto para detectar problemas en el niño como para detectar problemas en las personas. Vosotros en estos momentos podríais haceros un test perfectamente de más de 200 enfermedades genéticas para saber si tenéis tendencias, si sois portadores de algún tipo de enfermedad genética, y de hecho se empieza a hacer hasta de rutina. Es decir, nosotros tenemos parejas que antes de casarse se hacen el test para saber si son compatibles. Pensar que las enfermedades genéticas hereditarias generalmente son raras porque es difícil que se junten dos personas con esa misma mutación. Pero si se juntan, tienen riesgo de tener un niño. Pues ya hay parejas que antes de casarse se hacen ese test para estar seguros de que no van a transmitir esa enfermedad genética. Otra cosa es que realmente lleguemos a ese extremo. Dime. ¿Cómo, perdón? Asperger. Uh-huh. Lo llama enfermedad, pero realmente no sale en el ADN. Bien. Es solo un comentario sobre eso. Para mí, es mi opinión, todo es genética. Otra cosa es que sepamos cuál es la mutación que origina la enfermedad. Es decir, hasta hace poco había discusiones de si el cáncer era hereditario o no era hereditario. Y se veían familias enteras con algún tipo de cáncer de mama, por ejemplo. ¿Y qué problema había? Que no se conocía cuál era el gen que origina la enfermedad. Ahora ya hablamos del BRCA1, del BRCA2, lo tenemos muy claro. Ya hablamos de enfermedad genética. Es decir, una cosa es que no conozcamos aún, porque hay más de 7.000 enfermedades raras tipificadas. Y conocemos la procedencia genética de unas 200. El resto llegará un momento que lo conozcamos. Pero mientras tanto, sí, existe la tendencia de no hablar de enfermedades genéticas cuando realmente, repito, en mi opinión, genética es todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? He juntado 3 preguntas en una porque realmente, no está José Luis, me hubiera gustado que me explicara, porque son muy repetitivas. Una es, ¿hoy es posible elegir el color de ojos del futuro bebé? Otra es posible hacer que nazca un niño que sea muy alto en la edad adulta. Y la tercera, que sea muy inteligente. No se puede legalmente o técnicamente. Las dos cosas. Pues depende. Bueno, en cuanto a la edad de los ojos, realmente el color de ojos se podría. De hecho, sabemos el color de ojos de los neandertales. O sea, no habría problema en saber si el bebé antes de nacer va a tener ojos verdes, ojos azules. Realmente sería sencillo. Otra cosa es que legalmente no se puede hacer. No se puede hacer ningún tipo de selección si no es para evitar la transmisión de una enfermedad genética. No. Técnicamente podríamos, y con la técnica que estamos hablando, con la de la proteína Cas9, sería muy fácil. Cogemos la secuencia de genes de ojos del color que queremos, una vez que ya sabemos qué secuencia es la que origina ese color, y la sustituimos. Sería factible. Legalmente no se puede. Y en eso están de acuerdo. Lo mismo pasaría con la estatura. Con el problema que en la estatura tienen efecto 697 variantes. Es una poligénica, con lo cual sería muy complicado el poder afectar a la estatura porque tendríamos que afectar a muchos genes. Y lo mismo pasaría con la inteligencia. En la inteligencia realmente hay miles de genes. O sea, es imposible hacer mediante ingeniería genética que sea más o menos hoy en día, hasta donde se llega. Posiblemente en un futuro se pueda conseguir. He puesto aquí abajo esta diapositiva, me ha parecido curiosa, porque era la forma de tener hijos inteligentes. Esto que viene abajo es un banco de semen americano. Un banco de semen americano que presume de tener dosis de semen de premios Nobel, de gente muy inteligente. Con lo cual, tú si quieres tener un hijo inteligente, no tienes más que recurrir a un semen de un donante que sea premio Nobel. Tienes la predisposición genética.
Obviamente no funciona, ¿eh? Es mentira, y de hecho creo que solo hay un premio Nobel de física que ha donado semen para este banco. Sí. Lo que pasa es que el concepto de inteligencia que está manejando ahí es uno determinado. Porque obvia todo el tema de las inteligencias múltiples. ¿De las, perdona? De las inteligencias múltiples. O de los tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, hombre, estamos trivializando un poco la pregunta, tienes razón. Claro, es decir, al final es una pregunta muy general y que se ha intentado, y de hecho, gente investigando y para todo. Es decir, están investigando todo. Está claro que siempre se ha dicho que incluso han dicho, teniendo un donante premio Nobel ya es inteligente. Obviamente no, estamos de acuerdo. Siempre se ha dicho que si Einstein hubiera nacido en África, se lo habría comido un león por miope. Es decir, obviamente no habría desarrollado la teoría de la relatividad. Está claro que hay muchos tipos de inteligencia y el entorno familiar en el cual vaya a crecer tiene mucha influencia, ¿eh? Realmente tienes razón, es un poco trivializar el tema, pues por contestar un poco a las preguntas. A ver. ¿Se puede elegir el tono de color de la piel? El tono de color de la piel. No. No. Mira, legalmente no. Primero porque estamos hablando de lo mismo. No se puede hacer manipulación genética en ningún sentido. Pero que incluso la ley española en la reproducción asistida pone una condición siempre, que es el niño que nazca tiene que tener unas características compatibles con el entorno familiar. Me refiero, imagínate tú, soltera, quieres tener un hijo y decides que quieres que sea negro, por ejemplo, un tono distinto. Pues no podrías. O sea, quiero decir que ni siquiera eligiendo un donante se puede cambiar el tono de la piel, el color de la piel. Técnicamente, modificar un embrión y cambiar si el color es blanco a negro, no, porque es manipulación genética. Utilizando... Perdona, ¿cuál ha sido la pregunta? Me he perdido ahora. Es que tengo memoria... ¿Has dicho? Sí, técnicamente. Técnicamente, lo único que podemos hacer es coger un espermatozoide de un donante de otro color y ya está. Pero ya digo que no se podría en España porque la ley no permite seleccionar. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Mira, Estados Unidos es el país de la hipocresía. Antonio, perdona, repite la pregunta que te ha hecho porque no se ha oído en la sala, si te parece. Si es posible elegir el color de la piel. ¿No? ¿No? La última. Perdón. ¿Que por qué Estados Unidos es más permisivo? No, Estados Unidos lo que tiene es, por ejemplo, lo que es la medicina pública es más restrictiva incluso que la española. La diferencia es que la empresa privada puede hacer lo que quiera. No hay ninguna limitación. Entonces ellos pueden plantearse cosas como ahí ese anuncio que pone, una clínica de Estados Unidos permite elegir el color de ojos y pelo de su hijo. No lo han conseguido, ¿eh? O sea, realmente dijeron que lo iban a hacer, he hecho un seguimiento y al final dejaron de anunciarlo porque no lo podían conseguir. Es decir, realmente es muy complicado. Pero luego resulta que son los reyes a la hora de plantear cosas como la clonación, como la criopreservación de seres adultos. Quiero decir que realmente lo que es la medicina privada tienen mucha libertad a plantearse lo que quieran. Sí. En España la ventaja que hemos tenido es... La primera ley de reproducción asistida fue del 86 y fue una de las mejores leyes de reproducción asistida, una de las primeras, de las más avanzadas, una pasada de ley. El problema que tuvo es que la reproducción asistida ha ido avanzando muy rápidamente y se quedó anticuada a los pocos años. Y la modificación, que es del 2006, realmente llegó muy tarde. Pero sí que es cierto que limita mucho las cosas que se pueden o no se pueden. Tiene algunas carencias, lo que he comentado antes de la creación de un registro de donantes, por ejemplo, o de actividad de bancos que nos permita controlar cuántos embriones hay congelados, que una donante, está muy claro, una donante solo puede generar, de óvulos o de semen, solo puede generar 6 embarazos. Y para evitar que genere más,
hablaba de crear un registro nacional de donantes donde todos teníamos que publicar si una donante determinado ha generado embarazos o no. El problema es que la ley lo ha indicado, pero el registro no se ha creado. Es decir, tiene pequeñas carencias, pero en principio la ley española limita bastante bien. El único matiz que en estos momentos, a nivel particular, le achacaría es en 2 puntos. Que prohíbe la selección de sexo, por razones sociales, que yo creo que en algunos casos, obviamente muy controlado, podría hacerse. Es decir, si una tiene un chico, ¿por qué no va a poder decidir tener una chica? Y la maternidad subrogada, los úteros de alquiler. Yo creo que a una mujer que por un problema que no tiene útero, por ejemplo, por poner un caso extremo, no permitirle quedarse embarazada, no poder recurrir a un útero de alquiler, yo en esos casos lo permitiría. Otra cosa lo de Sofía Vergara, que es simplemente por no dejar de trabajar. Podríamos discutirlo incluso, pero quiero decir que hay cosas que podría mejorar bajo mi punto de vista y que podrían modificarse algunos puntos. ...14. Si tienes una predisposición genética a padecer cierta enfermedad, es algo que tiene derecho a saber quien te ofrezca un puesto de trabajo. No. Sí. ¿Alguien quiere argumentar sobre eso? Depende de la enfermedad. Un informe genético. Al final es un chequeo genético. Esas 200 enfermedades genéticas que hoy en día somos capaces de estudiar. Hoy en día, para trabajar en según qué actividades, según qué empresas, te hacen un estudio médico, ¿no? Pero si afecta a la hora del trabajo que realizas. La película Gattaca, por ejemplo. ¿Estáis de acuerdo con el protagonista? Doy por hecho que la habéis visto. ¿No? ¿Perdona? ¿Estamos hablando de que va a tener una enfermedad o de que la tiene? No, una predisposición simplemente. La mayor parte de las veces no es más que la tendencia a. Quiero decir, una mujer tiene el BRCA2, por ejemplo, y sabemos que tiene un 80% de padecer cáncer de mama. O un varón, pues puede ser que tenga cáncer de testículo. Eso, una tendencia. ¿Eso incluye tener una enfermedad degenerativa? Podría ser una enfermedad degenerativa, claro. Hay enfermedades degenerativas que se manifiestan a los 40, a los 50 años. Vale, os pongo un caso. Imaginaros una persona que tiene claustrofobia y que quiere acceder a un puesto de sobrecargo de un avión. ¿Sería lógico? No. ¿Cómo, perdona? No lo hará porque no se quiera meter. Bueno, bien, pero cualquier caso similar. Mira, otro caso. En Estados Unidos, en los 70... no sé por qué, les dio por hacer un estudio de anemia falciforme a los niños en los colegios, y en varios estados americanos. Y no sé por qué tampoco este estudio salió a la luz. Y en esos momentos la anemia falciforme es un problema de coagulación en sangre, genera anemias, puede generar problemas en el bazo, y se pensaba en esos momentos que la altura, o sea, que las bajas presiones podían originar embolias en esos parones. Y ocurrió que compañías aéreas americanas tuvieron acceso a esos datos y se negaron a contratar a esas personas que se les había detectado anemia falciforme. Luego se ha demostrado que no tiene nada que ver, pero en ese momento se pensaba que sí. Imagínate si no se sabe si esa persona está en ese avión y le ocurre ese problema. Es decir, ¿hasta qué punto puede tener lógica o no tener lógica? O sea, cuando lo que se trata no es de inmiscuirte en la libertad de una persona, sino estar seguros de que tú vas a realizar bien la labor que vas a realizar. La película Gattaca, para los que la habéis visto, para los que no os lo cuento, es simplemente, hay 2 tipos de niños: los nacidos del amor, que dicen que no se han sometido a ingeniería genética, y los genricos, los que se han sometido y son niños perfectos.
Y no recuerdo muy bien por qué. Hay un proyecto espacial en el cual hay una nave espacial que tiene que viajar a no sé dónde y obviamente en esa nave espacial solo quieren gente que esté muy preparada y que no tenga ningún problema. Pues el protagonista engaña a todos, se hace pasar sabiendo que tiene una enfermedad cardíaca y que tiene una probabilidad teórica de morirse de un fallo cardíaco, engaña a todo el mundo y como es el héroe, al final gana y consigue meterse en el avión a pilotar esa nave. ¿Creéis que eso es justo? Bueno, pues es el protagonista de la película. Podemos discutir si es justo o no es justo. La empresa les hace estudios genéticos para asegurarse que no tienen ese problema, pero él hace trampa. Además sale con la chica, que es la guapa, con lo cual lo tiene todo perfecto. Con lo cual, vamos a ver qué dicen. No están de acuerdo. La mayor parte dicen que no están de acuerdo con eso. Yo lo discutiría. Está claro que al final la información hay que filtrar y hay que tener mucho cuidado, pero igual que algunas empresas hacen reconocimientos médicos periódicos a todos sus trabajadores y según qué tipo de patología puedan salir, pues saben que pueden estar dispuestos a realizar un trabajo u otros no. Según qué tipo de trabajo, no. Mira, yo de pequeño quería ser piloto de aviación y soy miope. Tenía muy claro que no iba a serlo. Es decir, para ser piloto lo primero que me hacían era una revisión médica. Es decir, está claro que para muchas actividades posiblemente igual da tener un Asperger o tener cualquier enfermedad porque no hay ningún problema. Pero si eso te genera una limitación a la hora de realizar tu trabajo, pues posiblemente sí que tengan derecho a tener acceso a ese dato, repito, igual que cualquier historial médico. No, que te excluyan por algo que no tiene nada que ver, no. Eso está claro. ¿Cómo que lo hacen? Que no es justo que tú tengas, o sea, vas a una entrevista, le dices, pues, yo qué sé, tengo miopía, ¿no? Y dices, no, pues te excluyo porque aquí tienes que ver, aunque no te hace falta eso. Hombre, bien, estamos hablando, no es justo, entonces todo tiene su vicio. O sea, al final está claro que hay cosas que pueden exceder lo que es la lógica, incluso lo que es la ley. Pero dentro de una lógica, si realmente... Pero ojo, estamos hablando ya de lo que puedan ser, porque el convenio de Oviedo prohíbe la difusión de cualquier prueba genética. Estamos hablando de la teoría de si se podría. Estamos hablando ya de opiniones. Hoy en día no se puede hacer esa discriminación. Yo solo conozco el caso en Estados Unidos y con la anemia falciforme. Otra cosa es, ahora podemos discutir si estaríamos de acuerdo o no. Y, bajo mi punto de vista, si la patología que puedas tener va a dificultar la realización de tu trabajo, yo creo que la empresa tendría que tener derecho. Pero es una opinión. Sí, lo había puesto aquí. Mirad esto. Esto en Inglaterra además es curioso porque hay muchas cosas que se pueden hacer que en el resto de Europa no se puede hacer. A principios de los 90 hubo una serie de equipos de fútbol que a todos sus jugadores les hacía un test genético que según ese test les iba a dar información sobre la probabilidad de que ese jugador tuviera o no tuviera una lesión. Un test para saber qué probabilidad tenía de que ese jugador tuviera una lesión. Hombre, bien, otra cosa es que le partan la pierna con un hacha, pero refiriéndome la tendencia, si tenía problemas musculares, problemas óseos, y fichaban a la gente en base a ese test. En Inglaterra sí. Vale, pero si tu predisposición es encima a lesionarte, hay jugadores de fútbol, yo creo que todos conocéis a alguno que es que se pega la vida lesionado, y hay gente que por el motivo que sea tiene tendencia a lesionarse y llevando el mismo ritmo de entrenamiento que cualquier otro. Pues obviamente, y lo hacían, lo que pasa es que realmente tampoco es tan fiable, o era tan fiable hoy en día como para hacer caso a eso. Perdón. No, tú. Así es. Entonces eso sería, ¿tenía derecho a hacerlo? ¿Tenía derecho a hacerlo? ¿Sí? Claro, pero porque se juegan mucho. Ah, claro.
Y los de Gattaca se juegan en el avión que iba a Júpiter, me parece, al protagonista de la película, Vincent, le diera un fallo cardíaco y se fuera a la misión al garete. Claro que también se jugaban mucho. Una pregunta te iba a hacer yo. ¿Está todo en los genes? Porque la predisposición a... ¿hay algún gen que determine la predisposición a sufrir con lesiones musculares, por ejemplo? Estos lo pensaban que sí, es lo que hablábamos antes. Todo esto se está moviendo y se está avanzando muy rápidamente y hay cosas que se están viendo, hay cosas que se ha visto en ratones, hay proyectos en ratones con ingeniería genética que ríete de Carl Lewis. Han sido capaces de crear ratones más resistentes físicamente, más rápidos, más inteligentes. Obviamente lo que no dicen es que muchas veces de esta manipulación genética al final el ratón le metes un virión, le metes con la cara genética que quieres modificar y al final lo que haces es matarlo. Pero bueno, mientras dura resulta que es el más rápido del mundo. Yo a nivel particular, creo que sí, que todo está en los genes. Otra cosa es que luego el ambiente lo puede modular y pueda potenciarlo. Pero si partimos de este nivel, porque genéticamente estás predispuesto a tenerlo, lo podrás modular a mejor. Pero si estás en este nivel, nunca vas a llegar a este nivel, por mucho que lo modules. Sobre lo de la justicia de valorar o no valorar si tienes la predisposición a padecer cierta enfermedad, eso no se puede valorar desde un punto de vista tan subjetivo, sino más bien objetivo, porque tú te estás poniendo en un punto de vista exterior o desde la persona que va a padecer el problema, pero ahora imagínate que tú eres tú mismo. ¿A ti no te gustaría que en tu avión, por ejemplo, lo pilotara una persona con depresión profunda o con Bueno, exactamente, es el accidente de avión. Tenemos un caso hace poco. O sea, el accidente de avión que hubo, que el piloto estrelló el avión, luego se ha visto que en los test genéticos, en los test psicológicos que le habían hecho, ya se había visto que tenía tendencias suicidas. De hecho, yo creo que al psicólogo lo metieron en Chirona a partir de allí. Tuvieron un problema muy importante, porque en los informes médicos salía y no habían hecho ni caso. Ahora imaginaros que esto no es un test psicológico, sino que genéticamente se ha visto que esa persona tiene tendencias suicidas. Habría que saberlo, como tú dices, ¿no? Con lo cual, ¿me das la razón? Vale. ¿Algún comentario más? Y la última. Lo mismo, pero una compañía de seguros. ¿Pensáis que esa información tendría que tener acceso a una compañía de seguros? A ver qué dice la gente. La gente dice que no está de acuerdo. Bueno, pues esto en España obviamente no es posible, pero en Inglaterra es normal. Y además te lo defienden. Si tú, con tu test, con tu estudio genético, no tienes predisposición en una enfermedad, tú vas a pagar una póliza barata. Ahora, si tú tienes tendencia, vas a tener predisposición a alguna enfermedad, pues obviamente la póliza que vas a tener es más cara. O incluso al revés. Si a mí me dice que tú, por tu predisposición, igual no es normal que pases de los 60 años, vas a pagar menos. Es decir, que todo tiene su forma positiva y su punto negativo. Sería muy discutible. ¿Habéis leído este fin de semana el Semanal? No lo habéis leído. No leéis el periódico. Bueno, pues en el Semanal salía esta noticia de Islandia, que es muy curiosa porque viene al caso. En Islandia hay un científico, un poco así, que convenció a la... Islandia es una población que tiene, no sé si son 300.000 habitantes, muy poquitos. Y planteó, y tienen un problema de endogamia, es decir, es un país que van los turistas, pero poco más. La endogamia, al final, lo que genera, ya lo sabéis, lo que hablábamos antes, si hay una enfermedad recesiva y se empiezan a casar entre ellos, lo normal es que al final lleguen a tener algún hijo con problemas. Y este planteaba que para evitar la endogamia se hicieran test genéticos a toda la población. Y de hecho llegaron a hacerse 100.000 de los habitantes de Islandia, a hacerse este test genético. Y tiene una aplicación en el móvil en la cual tú puedes meter los datos y te dice qué riesgo tienes de cruzarte con otra persona que pueda ser cercana en cuanto a sangre. ¿No? Pues esto funciona. Pero se encontró con otra cosa,
que de repente al hacer los estudios vio que había 20.000 personas con riesgo de padecer cáncer de mama. Y ahora dices, ¿hay que informarles? ¿No hay que informarles? ¿Tienen derecho a saberlo? ¿Es mejor que no lo sepan? Ellos no lo han preguntado, obviamente. ¿Qué querríais vosotros? ¿Saberlo? ¿Saber de repente que vas a tener un riesgo importante de tener un cáncer de próstata o de mama y que la puedes palmar antes de tiempo? ¿Sí? Y dices, ¿yo para qué quiero saberlo si yo voy a vivir muy feliz? Para prevenirlo. Bueno, tú igual puede ser que lo quieras saber. ¿Todos querríais saberlo? Bueno, pues hay gente que no lo sabe, que no lo quiere saber. Mira, eso nosotros lo hemos tenido. Nosotros hemos tenido parejas que sabían que tenían antecedentes familiares, por ejemplo, de una distrofia muscular, y lo que tenían claro era que no querían tener hijo con distrofia muscular. Pero ya tienen 35, 40 años y dicen, ¿y ahora yo para qué quiero saberlo si ya no puedo hacer nada? Si lo tengo, lo voy a tener. Con lo cual, quieren hacerse la técnica, pero nos piden que no les digamos, nosotros lo tenemos que saber, pero nos piden que no les digamos si la van a tener o no la van a tener. Con lo cual, tienen derecho a no saber. Y de hecho, constitucionalmente, y la ley lo otorga. Hay un derecho a no saber. Es decir, yo no quiero saberlo. ¿Las compañías de seguro? Bueno, podríamos discutirlo. En Inglaterra, por ejemplo, se puede. Aquí en España no. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Un par de preguntas. La primera, cuando una pareja decide, es decir, decide tener descendencia y tiene que recurrir a una técnica dijéramos, de fecundación in vitro, ¿qué restricciones se le pone a la pareja en cuanto a edad, en cuanto a salud? Esa una, por un lado, ¿vale? Y luego otra segunda que me ha llamado muchísimo la atención. Efectivamente, hay muchísimos embriones, ¿no?, congelados, y he entendido, por lo que has comentado, que solamente está permitido utilizarlos para investigación en determinadas enfermedades. Pero luego, a lo largo de la intervención, también una de las cosas que evidentemente hay que investigar ya desde el punto de vista más básico, como es el proceso de la diferenciación celular, cuando has puesto el ejemplo ¿no? Y digo yo, ¿quién pone las limitaciones? Es decir, ¿quién dicta exactamente para qué tipo de investigaciones se puede utilizar embriones? Hay un comité científico, ¿quién lo decide? Porque luego, independientemente, dijéramos, de curación de determinadas, es decir, o determinadas enfermedades, existiría también una investigación básica, es decir, desde el punto de vista biológico y pues, como es ¿no? Es decir, el proceso de diferenciación celular, que una investigación en este sentido pues sería interesante. Entonces, eso. Y luego, dentro de eso, otra de las cosas que llamó la atención es que, aunque decidan ya no tener más hijos, la pareja que ha hecho uso, dijéramos, de la técnica, es decir, ¿cómo es, pues, es decir, no hay argumentos para convencerles de que es positivo que los donen para investigación? Porque has comentado que había mucha gente que no quería. Bien. Primero, limitación de acceso a las técnicas. La ley, la única limitación, lo único que dice es que pueden hacer a reproducción asistida cualquier mujer mayor de edad. La única limitación. Siempre y cuando no se haga algo que pueda peligrar su vida. Pero no ponen límites de nada. Incluso en la ley anterior aún ponía que estuviera en buenas condiciones psicofísicas. Eso lo han quitado. Porque dices, condiciones psicofísicas, llegaba un momento y decía, oye, yo soy sorda, no puedo tener hijos. Entonces, incluso eso lo han quitado. Entonces, al final queda un poco a criterio el someter las técnicas siempre que, fruto de esas técnicas, no peligre su vida. Sí que hay un consenso en cuanto a la edad, pero que no lo marca la ley. Un consenso a partir de las sociedades científicas, que decimos que a una mujer de más de 50 años, pues obviamente como que no se recomienda realizar técnicas de reproducción asistida. Pero luego tú ese consenso, nadie te obliga a cumplirlo. Es decir, es una recomendación, que lo lógico es cumplirla. Primera. ¿He contestado? La segunda, la de la investigación. El organismo competente que regula la investigación en células madre es la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que depende del Carlos III de Madrid. Es decir,
Antes de la crisis había 3 grupos. No es fácil que te den un proyecto de investigación en medicina regenerativa, que son los únicos proyectos de investigación que se aceptan. Y había 3 grupos. Uno de Bernat Soria en Granada, que trabajaba con células hepáticas para el tratamiento de cirrosis. Y luego otro en Barcelona, del Banco de Células Madre de Barcelona, y el Príncipe Felipe de Valencia, que trabajaban en una mezcla entre células neuronales pues para enfermedades degenerativas cerebrales y cardíacas para corazones infartados. Es decir, cualquier embrión que se dona a investigación, nosotros lo reportamos al Carlos III, y el Carlos III, en base a la solicitud de alguno de estos grupos de investigación, decide a dónde se envía. Es más, en el momento que se envía, nosotros tenemos obligación de volver a informar a la pareja. Es decir, oye, mira, tus embriones se van a dedicar a un proyecto de investigación para generar células cardíacas en el Banco de Células Madre de Barcelona. Y en ese momento incluso pueden cambiar de decisión. Pueden decidir en ese momento que no, que quieren hacer otro uso. El problema que tenemos ahora con respecto a lo que es la acumulación, porque realmente decimos, cuesta, la mayor parte de las veces las parejas lo donan para investigación. Es el destino que mejor salida tiene. El problema es que con la crisis no hay proyectos de investigación. El Príncipe Felipe ha desaparecido, el de Barcelona ni se sabe, y Bernat Soria no sabemos ni dónde está. Quiero decir que realmente no hay ahora investigación en células madre. Entonces todos vamos acumulando embriones teóricamente donados para investigación, pero que no tienen salida. Y con respecto a convencer a las parejas, ya digo que una pareja prefiere donarlo a investigación antes que donarlo a otra pareja con fines reproductivos, porque en el fondo les queda esa sensación de que un día por la calle se van a encontrar a alguien parecido al hijo que ya tienen. ¿Alguna observación? ¿Sí? A ver, a nosotros nos gusta pensar que el tema de la adopción y el tema de la reproducción asistida son cosas muy distintas. De hecho, con frecuencia nos encontramos con parejas que tienen hijos mediante reproducción asistida y luego también adoptan. Sí que es cierto que la adopción hoy en día, tal como funciona la reproducción asistida y tal como está limitada la adopción hoy en día, las parejas suelen recurrir más a reproducción asistida, incluso aunque tengan que recurrir a donación de algún gameto, porque a fin de cuentas la mujer se queda embarazada, pare el hijo y aunque sea de una donación de óvulos, nadie tiene por qué saberlo, mientras que un hijo adoptado es otra cosa. Y luego, aparte, la legislación es muy restrictiva hoy en día con el tema de las adopciones. No es como hace unos años, que era muy sencillo, que había niños de China, de Ucrania, de Rumanía. Hoy en día, y es lógico, todo está mucho más regulado y tampoco es tan sencillo adoptar. Pero yo creo que el tipo de parejas que optan a una u otra opción son muy distintas, es una impresión. Claro, pero la siguiente pregunta que se me plantea, viendo que esto es, o sea, enfocándolo desde un punto de vista global y no meramente de genética, es que la fecundación in vitro es eminentemente occidental, ¿no? O sea, se realiza mayormente en Occidente. No te Es decir, creo. por ir a las consecuencias políticas, ¿no? Desde un punto de vista global, todo esto tiene. Piensa que al final el problema de la fecundación in vitro, de cualquier técnica de reproducción asistida, es que son técnicas técnicamente complicadas y costosas. Es decir, que realmente requiere una inversión importante para que funcione. Pero España en eso, bueno, pues quiero presumir que somos bastante avanzados en cuanto a la técnica. Yo tengo muchos compañeros míos, muchos colegas que se han ido a trabajar a Tailandia, a la India, a África, a países árabes, porque curiosamente los países árabes contemplan la reproducción asistida sin ningún problema. Sí que es cierto que luego te encuentras países que posiblemente por limitaciones económicas no lo hagan. Posiblemente también son los países en los que menos necesidad tiene. Porque claro, ¿cuál es el problema de la reproducción asistida? La edad, sobre todo, a la que vamos a tener hijos. En los países civilizados, que todos estudiamos, todos buscamos pareja, todos buscamos trabajo, al final cuando nos planteamos tener hijos es con más de 35 años. Y ahí es cuando tenemos problemas. En países
no tan desarrollados, donde hay más cultura agrícola, donde se dedican más a la ganadería, tienen hijos como nosotros teníamos hace 100 años, con 16, con 18, con 20 años. A esas parejas, desde luego, no les hace falta el recurrir a reproducción asistida. Pero sí que es cierto que sigue habiendo países desarrollados donde estas técnicas no se realizan. Costa Rica, por ejemplo. Pero ya es más una cuestión cultural o incluso religiosa, ¿no?, a la hora de que se haga o no se haga. No es una cuestión tanto económica. Si no hay más preguntas, seguro que le daríais un aplauso a Antonio por esta exposición. Gracias. Y nada, espero que hayáis aprendido algo más, de que veáis que tener un niño o una niña no es una cosa tan sencilla como os imaginabais antes. Hay muchas más variantes que las que de antes. Vale, pues hasta otra vez. Bueno, ya me contarás el feedback. Sí, ya te comentaré y luego ya lo han grabado arriba, a ver qué tal. A mí sí, porque además ha habido... Es que a mí me parece interesante, o sea, yo creo que no es necesario que haya una estructura lineal cuando se hace una examen, porque aquí no la vi. Y al poner las preguntas y al discutir en torno a ellas, a ver cosas que a veces parecen que sobran y no es repetir las cosas, porque han habido conceptos que se han repetido, pero es que hay que repetir las cosas, porque luego pregúntales a ver si quieren que se modifica, que se hace ingeniería genética en los embriones. Es que es eso, la profesora. ¿Os marcháis? No os canséis. Vamos pausar. Ahí está. Venga pues. Vale, hasta luego. Estos compañeros están en el año sabático y encima tiene una hija, ya se le fue, y la otra la tiene hija. Sí, o sea, compañeros. Ahora que ven, no hacen absolutamente nada. Entonces, han venido aquí y ya les dije, oye, si queréis venir, ¿cómo molestan estos cosas? La verdad es que pero bien. De todas maneras, claro, esto, claro, el formato es nuevo. Yo creo que a mí no me gusta el formato de conferencia. Eso de llegar y rajar. Porque claro, luego la gente dice, ¿qué le pregunto? Digo, no, que te van a decir, ¿qué les cuento? Digo, no, ahora te voy a decir. Venga, oye, pues ya hablaremos, ya os preguntaré un poco, habláis con los chicos, con los mayores, a ver qué les ha parecido y eso. No, sí, sé de todo, que tenemos también gente joven. Vale. Bueno, de 18 para arriba, pero fíjate que aún así, pues vamos a... Vale, pues ya no tiréis, ya os mandaré un correo por mirar qué tal les ha parecido. Sí, no, bien, estábamos bien. Pasa que a veces hay dudas, ¿no? Pero bueno, ¿Dudas en cuanto al tema ético? Sí. Es decir, bueno... Es que claro, es un tema, es que la cuestión es que aquí no hay, están mezcladas las dos cosas, ¿no? La ciencia y la ética, y claro, por eso a mí me gustan traer temas espinosos, ¿eh? El siguiente es experimentación animal. Ese también, pero claro, si quería hablamos de Disney. Pero claro, yo creo que hay que poner cosas cañeras, claro, para... No, quiero decir que una cosa, por ejemplo, la persona que estaba aquí, Cristina, ¿no? Es decir, dices, bueno, puedo ver evidente efectivamente eso, como decías tú, es mi opinión, ¿no? Es decir, pero luego las opiniones cada vez es, bueno, pues a mí me afecta, pues lo que sé, es decir, joder, tú me sientes de una familia que son enfermos de Alzheimer o la mayoría, ¿no? Pues genéticamente yo tengo muchos puntos y a veces dices, oye, eso me interesaría que lo supiera o no lo supiera, pues no sé, cuando te implica a ti personalmente, pues dices, no, claro, lo ves desde fuera
manera y dices, oye, pues sí, porque pues vas a tener que ser una persona que su vida laboral va a ser más pequeña o los costes sanitarios, quiero decir, ¿me entiendes? Está claro que sí. El planteamiento cuando ya tienes la parte afectada del cambio total. Sí, en ese sentido ya es más complicado. No, pero... Sí, porque luego a los chicos, si les hace que es lo que le comentaba, que alguna vez que esta actividad yo la he hecho más veces, si le haces la pregunta al revés, le dices, tú tienes una empresa, tú tendrías derecho a conocer el perfil genético de tus aspirantes, entonces ya piensan de otra manera. Ahora, dices, ¿tienes derecho a que conozcan el tuyo? Y dices, no. Pero dices, ¿tienes derecho a conocer los que vas a contratar? Claro, es que eso no. Pero esto, como todo, esto es opinable, es opinable, y luego realmente quien lo manda pues será la legislación. Si la hay bien y si no la hay, pues ya está. No hay más, ¿no? No hay que complicarse la vida, en ese sentido. Es que es complicada la vida. Y más ahora que sabemos tanto, cuando no sabíamos nada, pues mira. Lo complicado Ya. sí, Lo que era la luna llena cuando se contó el chico. Hay veces que no. Bueno, y luego también lo que está es en las clínicas, Hasta luego. estas clínicas americanas que salen y dicen, pues ha tenido, como la hija no podía tener, no podía desarrollar el embrión, pues ha cogido la madre que tiene 60 y tantos años y ha hecho de vientre de alquiler. No sé si era cierto o no. No, hay un caso en Inglaterra de una chiquita que preservó óvulos porque tenía un cáncer. Y cuando los óvulos pensando que iban a pasar a la enfermedad, tal, cogiera y se quedara embarazada sin ningún problema. La chiquita murió y la madre, que tiene ahí unos 60 años, Quería implantarse. pide, no, está en juicio. Quiere que esos óvulos se los implanten a ella para tener esos nietos que no ha podido